Hola, que Dios les bendiga a todos, hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras enseñanzas de doctrina básica y el tema que vamos a compartir se llama hueso de mis huesos. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor y yo le voy a rogar que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 2, en el verso 23. Seguramente ahí lo puede ver también ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor ahí: y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Hagamos una palabra de oración, pongamos en las manos del Señor esta enseñanza doctrinal para que sea Él el que tome el control de todo lo que vamos a compartir. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, esta enseñanza. Queremos que seas tú, Señor, fluyendo a través de cada uno de los que estamos reunidos en el Espíritu, pero reunidos, estamos unidos. En el nombre de Cristo, Señor, presentamos lo que vamos a conversar, lo que vamos a plantear, para que tu sana palabra, tu sana doctrina, Señor, pueda ser cincelada en el corazón de cada uno de los que la escuchemos. Que esa palabra, Señor, nos permita crecer y desarrollar mucho más aún conforme a tu voluntad, conforme al plan que tú tienes establecido. Que esta palabra nos traiga entendimiento para que sepamos quiénes somos en medio de tu pueblo, quiénes somos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos hecho. Amén y amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que en ese pasaje de entradita aparece el nombre de la enseñanza. Si usted se fija, aquí está hablando Adán y él dice acerca de Eva: esta es ahora hueso de mis huesos. Usted como corderito va integrándose, está comenzando a dar los primeros pasos en el proceso de integración en medio del pueblo del Señor, ¿verdad? Seguramente no todos son nuevos. Seguramente en medio de ustedes hay algunos que ya tienen años recorriendo el Evangelio, pero estoy seguro también que en nuestra congregación están comenzando por lo menos las áreas doctrinales, están comenzando ese camino para poderse integrar en el servicio. Y debido a esa razón tenemos algunas cosas que entenderlas bien, tenemos que verlas y entenderlas bien. En primer lugar, la Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Al estar unida la cabeza con el cuerpo, nos ensamblamos para que por medio de ese ensamblamiento la cabeza pueda girar instrucciones y el cuerpo pueda cumplir esas instrucciones que dé la cabeza. Recuérdese esto, lo que vimos al principio. Cristo es la cabeza, Él es el que da las instrucciones, Él es el que da su voluntad. Y en nosotros está el poder cumplirla, el poder llevar a cabo todas las instrucciones que la cabeza, que es Cristo, nos dé. Entonces esto es muy importante poderlo ver desde el principio. ¿Por qué? Porque hay una obra que es una obra perfecta. Dios está llevando a cabo una obra maestra, Él está creando una obra maestra. Esa obra maestra es usted y soy yo. La obra maestra es la iglesia del Señor. Y eso lo vemos reflejado en la figura que mirábamos en el pasaje que pusimos como base. Porque ahí decía que Dios creó a Adán. Adán salía hablando ahí, ¿verdad? Acerca de Eva. Pero Dios lo creó. Y estando en medio de toda esa creación, viene el Señor y Él se da cuenta. Dios mira al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a darle una ayuda idónea. Por lo tanto hace caer a Adán en un sueño profundo y ahí hace como una especie de operación espiritual, ¿verdad? Porque extrae una costilla y a partir de esa costilla el Señor forma a Eva, le da forma a Eva. Cuando Adán sale de aquel sueño profundo y mira a Eva, Adán dice: esta es carne de mi carne y esta es hueso de mis huesos. Esa misma situación usted la puede encontrar en el desarrollo o en la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Porque en la figura, Adán representa a Cristo. En la figura, Eva representa a la iglesia. Y en esa expresión que da Adán referente a Eva, él dice: este es hueso de mis huesos. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo, cuando mira a la iglesia, Él dice: la iglesia, mi amada, es hueso de mis huesos. Quiere decir, hermano, que la iglesia tiene que tener una estructura, tiene que tener una forma, tiene que tener una estructura que le dé sostén, que le dé forma y sostenimiento, que le dé un respaldo.
Ya vamos a entrar más a detalle en eso. ¿Por qué es importante que veamos este tema? Hermanos, por lo que decíamos al principio, usted se está integrando, usted está comenzando a ser parte de la iglesia del Señor. Y en ese proceso de integración seguramente llegan muchas preguntas, hermano. Todos lo vivimos, todos pasamos por ahí. Y muchas veces nos preguntamos, ¿será que voy a poder integrarme? ¿Será que voy a poder crecer? ¿Voy a poder desarrollar en medio de esta congregación? Quiero dejar algo más sentado antes de poder responder esas preguntas. Y es que tenemos que llegar a comprender y a mantener fijo en nuestra mente que lo que desarrolla al cuerpo son los huesos. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Si vemos el cuerpo natural nuestro y lo llevamos a lo espiritual, el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Pero conforme a lo que estamos estableciendo en este momento, lo que hace que el cuerpo de Cristo se desarrolle son los huesos. Mire qué importante todo eso. Y quiere decir que si el Señor dice, este es hueso de mis huesos, refiriéndose a la iglesia, y la iglesia es el hueso que se desarrolla para darle forma al cuerpo, quiere decir, hermano, que hay una importancia en el crecimiento, hay una importancia en el poder darnos cuenta, a manera que sea como un sello, como un cincel, como que quede una escritura cincelada en nuestra mente, en nuestro corazón, que usted se va a integrar, usted va a crecer, usted va a desarrollar también. Usted tiene un llamamiento de crecimiento en medio del pueblo de Dios. Usted es parte del pueblo de Dios. Le digo algo más, usted es hueso de los huesos del Señor. El cuerpo es la iglesia. Le voy a dar un ejemplo con esto, también lo voy a abrir un poquito más ahí para que salga todo. Cuando un bebé nace, así como cuando un hijo de Dios comienza a integrarse, comienza a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Cuando un bebé en lo natural nace, ese bebé está expuesto a muchos virus, está expuesto a muchas enfermedades. Por eso es que rápidamente los doctores, los padres van y proceden a poner ciertas vacunas, ¿verdad? Para que podamos ser protegidos de esas enfermedades. Pues hay una enfermedad que se llama poliomielitis, seguramente usted la ha escuchado. La polio le llaman, ¿verdad? La polio. Esa enfermedad, cuando un bebé recién nacido no es vacunado contra esa enfermedad, se corre un riesgo. Y el riesgo es que la enfermedad entre en los huesos de ese bebé y deforme, atrofie las piernitas, que atrofie los huesos. La formación correcta de los huesos no se da porque el virus entró. Eso mismo es lo que sucede cuando preguntas como estas llegan a la mente del Hijo de Dios y no encuentran la respuesta adecuada. ¿Será que me voy a poder integrar? ¿Será que voy a poder crecer? ¿Voy a desarrollar? ¿Será que verdaderamente soy parte? Pero el virus de las tinieblas, el virus que quiere invadir su mente y su corazón, le va a decir a usted, no, usted no es parte. Usted no se va a poder integrar, usted no va a crecer, usted no tiene llamado de parte de Dios. ¿Sabes qué le va a decir ese virus? No eres digno, no eres digno, la salvación no es para ti. Quieres servir en medio del pueblo del Señor, tú que antes eras pecador. No tienes dignidad para hacer eso, tú no eres parte. Así trabaja ese virus, es como el virus de la polio. Y viene ese virus, si logra entrar, daña al hueso. Y usted es un hueso de los huesos del Señor. Daña al hueso. Por lo tanto tenemos que estar como vacunados, como protegidos. ¿Cuál es la vacuna aquí? Que usted pueda confesar creyendo en fe lo siguiente: yo soy parte del cuerpo. El Señor pagó por mí, el Señor me compró con precio de sangre. ¿Sabe? Soy carísimo. Dígale eso a ese virus, dígale eso a esas interrogantes, porque esa viene a ser como la vacuna que lo va a proteger para que usted como hueso del cuerpo de Cristo pueda desarrollarse bien. Entonces, después de esta introducción, ya llevo 9 minutos y medio, vamos a proceder a estudiar a la luz de la Escritura qué enfermedades pueden afectar los huesos. Si yo soy hueso de los huesos del Señor, si el Señor cuando me ve a mí, cuando lo ve a usted, cuando mira a la iglesia, Él dice, esta es hueso de mis huesos. Si somos huesos, tenemos que ir a ver cuáles afecciones pueden haber que vienen a tratar de dañar el buen funcionamiento, el buen desarrollo de esa estructura que es la iglesia. Entonces, viendo la Escritura y estudiando la palabra, usted se va a encontrar que por lo menos existen 7 situaciones que afectan los huesos.
Y vamos a ver cada una de ellas con la ayuda del Señor. La primera son huesos envejecidos. Pueden haber huesos envejecidos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mira, ahí están, huesos envejecidos. En mi gemir todo el día. Aquí el salmista viene diciendo, mis huesos tienen un problema. Mis huesos están envejeciendo. ¿Por qué se están envejeciendo mis huesos? Porque callé. Hay un problema aquí en mí. Estoy callando algo que no debería de callar. Entonces usted puede encontrar que la iglesia se puede desarrollar, hermano. La iglesia puede ir creciendo. La iglesia puede ir caminando y avanzando. Pero si en algún momento llega el pecado y ese pecado se esconde, si hay pecado oculto, entonces los huesos comienzan a envejecerse. Por eso es que él decía aquí, mientras yo callé, mientras había pecado oculto, mientras no confesé mi pecado, mis huesos llegaron a envejecerse, se comenzaron a enfermar. Hay otra enfermedad en lo natural que es la osteoporosis. Y la osteoporosis le da sobre todo a aquellas personas, hermanos, que tienen algún problema de debilidad en los huesos. Muchas veces está relacionado al avance de la edad, ¿verdad? Con el paso de los años, pues la gente se va envejeciendo y los huesos pues se van debilitando, se vuelven como porosos. Y al ser porosos, pues pierden esa firmeza, esa fortaleza, ¿verdad? Y en cualquier mal movimiento, una caída y ahí hay una rotura. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando se quiebra un hueso que está poroso, que está debilitado, entonces ese hueso envejecido, aunque traten de soldarlo nuevamente, de pegarlo nuevamente, ya no pega, ya no vuelve a recuperarse. ¿Por qué? Porque estaba debilitado. Y eso es un problema que lleva, cuando ya lo traemos a lo espiritual, y hay un hueso envejecido en medio de la congregación, ese problema lo lleva a estar en constante situación complicada, en complicaciones constantes. No hay problemas del cual no logren salir. Hay un problema por aquí, trato de solucionarlo, viene otro problema por acá, y son parte del cuerpo de Cristo, son parte de los huesos del Señor, son parte de la estructura de la iglesia. Pero por la razón de que hay un pecado oculto, mira lo importante de confesar la falta, el pecado, ¿verdad? Eso trae debilitamiento y hay una situación de problemas constantemente. ¿Qué debemos hacer entonces? La Biblia dice, el que encubre su pecado, ese no va a prosperar. Pero el que confiesa su pecado delante del Señor y se aparta de ese pecado, ese va a alcanzar misericordia. Ese va a alcanzar, viéndolo desde el punto de vista de los huesos, va a alcanzar ser sano. Va a ser un hueso sano. No va a ser un hueso débil, no va a ser un hueso envejecido. Entonces, ¿cuándo se envejecen los huesos? Cuando no se confiesa el pecado, cuando hay pecado oculto. No avanzan, no pueden caminar, no logran avanzar. Vamos a pasar a la segunda afección. Eso usted lo encuentra en Lucas 13:11, dice ahí la palabra del Señor. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada. Ahí está la afección. Mire, la mujer estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Póngase a pensar, la mujer estaba encorvada, solo estaba así, no podía enderezarse, no se podía erguir, no podía levantarse. Si seguimos leyendo el pasaje, en el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, mire que el Señor la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. El verso 13 dice, y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Mire que después de todo ese proceso ella quedó alabando al Señor. Mire qué lindo. Eso es lo que pasa cuando llegamos al Señor y el Señor nos sana, ¿verdad? Él nos dice, tú eres un hueso, pero eres un hueso encorvado. Te voy a sanar. Qué lindo eso. Pero déjeme entrar en materia acá. Porque esta mujer tenía un problema. Estaba encorvada. Su estructura ósea, su columna estaba deforme. Y en medio de esa deformidad, hermano, en medio de esa malformación, ella estaba obligada a ver solamente para el suelo. Yo no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero ella estaba encorvada así. Y su mirada, como no se podía enderezar, su mirada solamente estaba puesta en la tierra. Todo estaba puesto en la tierra. Sus ojos solamente miraban el suelo, la tierra. Vamos a trasladar esto ahora entonces a la parte espiritual. Porque cuando una iglesia, cuando un miembro de la iglesia está encorvado, ¿sabe cuándo? Cuando todo gira alrededor del dinero.
La Biblia dice que el mayor de todos los males es el dinero. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el mayor de todos los males, o la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, cuando todo gira alrededor del dinero, cuando todas las soluciones se buscan resolver por medio del dinero, o todas las esperanzas están puestas en el dinero, en el poder adquisitivo, ahí, hermano, hay un hueso encorvado, ahí hay un problema. La mirada solamente está puesta en las soluciones naturales, en las soluciones terrenales, solamente ahí. Y eso es muy, muy delicado y es muy peligroso. Trae una enfermedad espiritual consigo. ¿Sabe dónde se mira también una iglesia que está encorvada? Cuando se venden milagros. Es terrible, es fuerte, es pesado también, pero existe, se da. Hay quienes venden milagros. Entre mayor sea lo que usted ponga por ahí, mayor va a ser su milagro. Esos están vendiendo milagros, ¿sabes? Las soluciones las están poniendo en lo que da, en el tamaño o en el volumen de lo que estamos dando. Y a través de eso, dice, más grande va a ser tu milagro. Muy delicado, pero eso se puede dar también. Y eso es tener la mirada en la tierra. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Escritura, todo proviene de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay cambio ni sombra de variación, no existe eso para Dios. Entonces nuestro socorro debe estar ahí puesto en el Señor. Necesitamos un milagro, es el Señor el que te lo va a hacer. Él es poderoso para hacerlo, Él es el mismo de ayer, de hoy, y es el mismo para toda la eternidad. Si Él hizo milagros antes, los puede hacer también en tu vida. Así que créele al Señor, porque de lo contrario, si la solución está solamente vista a nivel tierra, a nivel natural, seguramente hay una iglesia ahí encorvada. Hay una iglesia que tiene una malformación ahí en su espalda que no le permite alzar la mirada, así como esta mujer de la cual leíamos. Hay otros ejemplos en los que se puede manifestar también el hueso encorvado. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, hermanos, porque como estamos en un cuerpo natural, ¿verdad? La enfermedad también nos alcanza. Ahí llega la enfermedad en algún momento. Pero cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Salimos corriendo primero a buscar al doctor? ¿Salimos corriendo a la farmacia? ¿O primero buscamos al médico de médicos? ¿O primero buscamos a la sanidad que puede venir de Dios? ¿Oramos cuando llegamos a tener un familiar enfermo? ¿O se nos olvida la oración y salimos corriendo a buscar al doctor o a la farmacia? Porque si es la segunda opción que le acabo de dar, seguramente ahí hay un hueso encorvado, hermano. Hay un hueso encorvado. Otro ejemplo, estamos buscando trabajo y nuestra esperanza está puesta en el currículum que tenemos. Nuestra esperanza para alcanzar aquel trabajo está puesta en el título que tenemos, universitario. Está bien que estudiemos, yo no le digo lo contrario, tenemos que estudiar más bien, ¿verdad? Pero que tus esperanzas no estén puestas en lo que has alcanzado. Al final de cuentas, todo lo que has alcanzado te lo dio también Dios. Al final de cuentas, hermanos, tenemos que poder entender de que si ponemos todo lo que gire alrededor de nuestra vida en las manos de Dios, Él va a abrir las puertas que sean necesarias. Entonces, cuando vayas a buscar trabajo, no dependas únicamente de lo que tienes, de lo que has alcanzado. Ponlo en las manos del Señor y Él va a abrir las puertas que tal vez ante los ojos naturales están cerradas. Tal vez puede ser que no mires un camino de salida, pero ahí, si metes a Dios en tus asuntos y le permites entrar al Señor, Él va a abrir caminos a donde no los hay, caminos donde no los vemos. De ahí viene nuestro socorro, del Señor nada más. Por eso es que en Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primeramente, dice el Señor Jesucristo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les va a venir por añadidura. Todo lo demás Dios lo va a dar. Lo mismo dice aquí Colosenses. Que tu mirada esté puesta en las cosas de arriba. Pero aquella mujer, hermano, que estaba encorvada, ¿cómo iba a hacer eso si estaba así nada más? ¿Cómo iba a levantar la mirada y ver hacia los montes? ¿Cómo iba a poner la mirada en las cosas del cielo si la enfermedad que tenía en sus huesos no le permitía hacerlo? Huesos encorvados. Primero veamos a Dios, primero veamos a Cristo. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Veámoslo a Él y vamos a ver muchas de las áreas de nuestra vida poniéndose en orden en las manos del Señor.
Déjenme pasar un poquitito más aquí a seguir hablando de los huesos encorvados, porque quiero rescatar algo más. Acerca de aquella mujer decía que llevaba ya 18 años, hermano. Eso quiere decir que pueden haber iglesias o pueden haber miembros del cuerpo de Cristo que estén encorvados durante mucho tiempo. Durante 18 años pueden haber iglesias estancadas, pueden haber iglesias que no están avanzando. ¿Por qué? Porque nunca ven hacia arriba, solo ven hacia la tierra. Nunca esperan en el Señor, sino que todo lo quieren resolver a nivel terrenal. Y eso es algo que tenemos que prestarle atención. El Señor redirecciona la visión. ¿Se recuerda lo que decía el pasaje? Aquella mujer no se podía encorvar, pero Jesús la vio. Mire la misericordia, cómo trabaja lo lindo del Señor, hermano, porque la Biblia dice, el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a continuar y Él la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que la obra es de Él. Por eso es que aquella mujer que estaba encorvada no podía ni ver al Señor, pero el Señor sí la vio. Y cuando la vio la llamó, y cuando la llamó la perdonó, y cuando la perdonó la sanó también. Mire qué cosa más linda, para que usted se dé cuenta de cómo trabaja el Señor. Él nos redirecciona la visión. Ya no vas a estar viendo a la tierra nada más, ya no vas a estar teniendo tus esperanzas en las cosas naturales, sino que vas a levantar tu mirada y vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de ti, abriéndote camino como poderoso gigante, hermano. Así trabaja el Señor, al cual adoramos y servimos también. Pero en medio de todo tiene que haber un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio. Tenemos que vivir para ser huesos sanos, huesos que no están encorvados, con los pies puestos en la tierra y la mirada puesta en las cosas del cielo. La mirada puesta en el Señor Jesucristo, pero nuestros pies también aquí puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos también actividades que desarrollar, ¿verdad? Tenemos un trabajo que ir a respetar y a cumplir. Tenemos una vida secular, familiar, ahí está. Entonces nuestros piecitos puestos en tierra, pero la mirada puesta en el Señor, porque Él es el que nos va abriendo paso, hermano. Y eso no nos puede faltar. Por eso le pongo ese ejemplo ahí. Mira, ese muchachito está haciendo como equilibrio con un palo aquí, ¿verdad? Es como que agarra un palo de escoba usted ahí y se lo ponga en la mano. Si usted se queda viendo la mano mientras quiere hacer equilibrio, seguramente el palo de escoba se le va a caer. Pero si usted pone el palito de escoba ahí en la palma de su mano y levanta la mirada y mira la punta que está ahí arriba, ahí va a poder hacer más fácilmente el equilibrio y el palo no se le va a caer. Así también funciona la vida espiritual. Tiene que haber un equilibrio. Pies en el suelo, en la tierra, con nuestra mirada puesta en aquel que está ahí para ayudarnos y auxiliarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Déjeme pasar al número 3. El tercero son huesos secos. En Ezequiel 37:1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Verso 2. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Este es un pasaje muy conocido, donde aparece el profeta Ezequiel, y es tomado en el espíritu por el Señor, y es puesto en un valle de huesos secos. Había una extensión de tierra ahí llena de huesos secos, sin vida. Y en medio de todo eso Él pudo verlo, ¿verdad? Todo estaba en desorden, no había un orden ahí. Solo habían huesos secos y huesos muertos. Pues viene el Señor y comienza a interactuar con aquel profeta y le dice: hijo de hombre, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? ¿Qué es lo que estás viendo ahí, Ezequiel? ¿Van a tener vida esos huesos? ¿Van a vivir? Quiero que hagas algo, Ezequiel, le dice el Señor. Profetiza sobre esos huesos. Lanza una palabra inspirada de parte de Dios, una palabra inspirada de parte mía, dice el Señor. Y esos huesos, cuando oigan la palabra, cuando reciban la palabra, el Espíritu va a entrar en ellos y van a vivir. ¿Sabes por qué, Ezequiel?, le dice el Señor. Porque yo soy el Señor. Y si mi palabra es enviada, si yo envío mi palabra, esa palabra que yo envíe no va a regresar a mí vacía, va a cumplir el propósito para el cual la envié. Y si yo envío una palabra para esos huesos secos, ese valle de huesos secos, esa palabra va a hacer que vuelvan a vivir, va a haber vida ahí. Todo eso se da ahí en el contexto del capítulo 37 de Ezequiel. Usted lo puede leer ahí detenidamente en su casita.
para que pueda ver todo el contexto, ¿verdad? Algo así es lo que miraba, mire, Ezequiel. Yo no sé si se logra apreciar bien ahí en la pantalla suya, pero era un hueso seco, era un valle lleno de huesos secos, era un lugar árido, un lugar donde no había vida. Era un lugar, hermano, que estaba lleno de huesos que no tenían vida, estaban secos. Y esa es una afección que también puede venir a dañar a los huesos. Recuerde lo que venimos diciendo desde el principio. La iglesia, dice el Señor Jesucristo, esa es hueso de mis huesos, pero cuidado con los huesos secos. ¿Cómo estaban aquellos huesos que estaban en el valle donde estaba Ezequiel? Había un desorden. Mira lo que dice Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínese la escena, hermano. Huesos secos, lleno de huesos secos aquel valle. Pero cuando fue lanzada la palabra de Dios, la palabra que está escrita, la palabra que está en la Biblia, cuando es lanzada esa palabra, cuando es llevada esa palabra, se da un ruido. Imagínese usted que hay un montón de huesos tronando uno contra el otro, ¿verdad? Clac, 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 porque comienzan a moverse. Y en medio de todo ese ruido hay un estremecimiento, como un temblor también, ¿verdad? Porque se siente el rugir de muchas aguas que se están formando ahí. Mira qué tremendo, mira qué lindo. Y dice después, los huesos comenzaron a juntarse uno con otro, cada uno en su lugar, cada uno buscando su posición. Es como que este hueso de aquí, que se llama húmero, buscó a la tibia, buscó al peroné, perdón, al cúbito, al radio, porque la tibia y el peroné están allá abajo, ¿verdad? El cúbito y el radio, que son estos dos huesos de aquí, los huesos de la mano, todos se unieron, todos se juntaron, todos buscaron su posición y comenzaron a formar, a darle forma a aquel cuerpo que estaba ahí sin vida. Aquel montón de huesos estaban buscando su posición adecuada, su ubicación adecuada. Mire, no sé si se alcanza a ver bien ahí, pero ahí lo que hay es un esqueleto. Lo que vio Ezequiel es que cada huesito comenzó a buscar su lugar. Ubicación correcta. ¿A dónde va la rótula? En la rodilla. ¿A dónde va el fémur? Allá en el muslo. ¿A dónde van las costillas? Acá en el pecho. ¿A dónde va el esternón? Porque imagínese, hermano, que el esternón hubiera agarrado y se hubiera puesto allá en el carcañal, ¿verdad? En el carcañal, como que no era ahí la ubicación correcta, ¿verdad? El esternón tiene que estar acá. Entonces, eso fue lo que logró ver ahí Ezequiel. Pero dice la escritura que se comenzaron a llenar también aquellos huesos de tendones, comenzó a cubrirse de piel, los músculos se comenzaron a ubicar también ahí. Y todo eso desembocó ¿a dónde? Desembocó en la formación de un guerrero, la formación de guerreros, en la formación de un ejército armado. Tal vez ahí lo puede ver un poquito mejor. Mire, ahí estaba el valle de huesos secos y cuando vino la palabra, cada hueso comenzó a tomar su lugar y se comenzaron a unir, comenzaron a buscar su ubicación correcta y se desarrolló aquel ejército de parte del Señor. Un ejército armado, preparado para la batalla, listo ahí para ir a pelear. ¿Por qué estaban fuera de su lugar? Esa pregunta tenemos que hacerla. ¿Por qué estaban en un valle de huesos secos? ¿Por qué no estaba cada uno puesto en su lugar correcto, en su ubicación correcta? ¿Por qué cada hueso estaba desordenado ahí? ¿Qué es lo que había sucedido ahí para que eso pasara? ¿Sabe qué? Esto es muy importante, hermano. Usted que se está integrando ahorita, usted que está siendo parte de Corderitos, va a después pasar a mayordomía, después se va a integrar en las áreas de servicio. Esto es muy importante para usted. No busque posición, no busque puestos, no busque posiciones. No busque estar ahí en lugares de eminencia o qué sé yo, como lo pueda ver la gente, ¿verdad? Porque realmente lo que tenemos que buscar nosotros que nos estamos integrando es ubicación. Vuelvo al punto que le decía. ¿Qué hubiera pasado si el esternón decide estar aquí en lugar de una costilla? Hubiera estado en una posición donde él quería estar, pero que no era la ubicación correcta para él. Si imagínese que el fémur, hermano, hubiera querido estar en vez del yunque aquí en el oído. Se imagina aquel gran huesón aquí, ¿verdad? Saliéndole de la oreja, hermano. ¿Y por qué? Porque buscó posición, pero esa posición no era la ubicación que le correspondía. Entonces, un hueso seco se nota cuando quiere sobresalir, cuando quiere buscar lugares, cuando quiere buscar posición.
No busquemos eso, busquemos la ubicación que el Señor tiene para cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, nuestro Señor. Espero que vaya conmigo hasta ahí. Es que hay principios que tenemos que entender. Por ejemplo, tenemos que saber que hay un lugar para cada cosa. Y cada cosa tiene que estar en su lugar. Vuelvo a la carga. Imagínese usted al fémur aquí en la oreja, hermano. Cada uno de los huesos tiene una posición, una ubicación correcta, tiene que estar ubicado ahí, porque ese es un principio de orden. Otro principio es que el orden atrae bendición. Entonces, si estamos ordenados, que es el primer principio, la bendición va a venir. Si estamos en la ubicación correcta, entonces la bendición va a venir y ahí va a ser manifiesta. No busquemos cómo forzar la bendición. Todo en el tiempo del Señor es bueno. Mientras tanto, ubiquémonos en el lugar que Dios tiene para cada uno. Huesos secos. ¿Qué produjo el orden en los huesos secos? ¿Por qué se ordenaron? ¿Sabe por qué? Porque hubo una palabra profética. Recibieron una palabra que venía de Dios. Expóngase a la palabra del Señor, expóngase a la palabra que está escrita, expóngase a su pastor, a nuestro pastor, expóngase, hermano, para que de esa manera usted pueda recibir esas instrucciones que lo van a llevar al orden y que lo van a quitar de un estado de hueso seco. Esto es bien interesante de poderlo entender también. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque en su caminar usted se va a encontrar con profetas que vienen de parte de Dios y se va a encontrar también con profetas que no vienen de parte de Dios. Hay profetas que son falsos. La Escritura los anuncia, la Escritura nos advierte acerca de eso. Hay profetas que son falsos y esos profetas tenemos que saberlo discernir. ¿Cómo podemos discernirlo? ¿Sabe cómo? Sabiendo si la palabra que salió de ellos ordena, ese es un profeta de Dios. Pero si la palabra que sale de un profeta causa desorden, ese es un profeta falso. Y todo usted lo puede pesar, todo usted lo puede poner como en un escáner. ¿Sabe con qué? Con la Biblia. Lo que está diciendo aquel profeta está respaldado por la Biblia. Ah, sí, ese profeta es de Dios. Lo que está diciendo ese otro profeta está respaldado por la Biblia. Está aquí. Me parece que hay algo que no está bien, ¿verdad? Mucha atención, porque el que desordena, ese no viene de parte de Dios. El que trae orden, el que quita la sequedad de los huesos por medio de la palabra, ese sí viene de parte del Señor. Es que, hermano, cuando hay alguien que está seco, lo podemos trasladar a lo espiritual viéndolo como que está amargado. Cuando hay amargura, cuando hay fracaso, cuando hay un estado de sentirse fracasado, cuando hay confusión, ahí es donde hay huesos secos. Y tenemos que poder ver y visualizar y poder comprender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Porque para usted Dios no tiene un plan de que usted sea un hueso seco. Dios quiere en su cuerpo que haya una estructura sana. Tienen que haber huesos sanos. Por eso, intégrese, siéntase parte. Usted es parte del cuerpo de Cristo Jesús nuestro Señor. No se sienta fracasado, no se sienta confundido, que la amargura no llegue, que no haya ni una sola raíz de amargura en usted, hermano. Si hay alguna raíz de amargura, eso en el nombre de Jesús hay que extirparlo, porque eso conduce a huesos secos. Vamos a avanzar al número 4. El número 4 está en el Salmo 22:14. Ahí dice la palabra: soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, y se derrite en medio de mis entrañas. Fíjese que este pasaje, hermano, está hablando de huesos descoyuntados. Está hablando, ¿sabe qué es en el original descoyuntado? Dislocado, es como que se salió de su lugar. Debería estar ubicado, por ejemplo aquí el número, ¿verdad?, del que estábamos hablando, debería estar ubicado en el hombro, pero por un problema que tuvo, se salió de su lugar. Entonces está fuera de la posición que debería de tener, de la ubicación que debería de tener. Algo de eso puede verlo ahí en esa imagen, ¿verdad? Miren, este hueso debería estar unido aquí en el hombro, pero por alguna razón se salió de su lugar, se salió de su ubicación correcta y terminó dislocado. Es un hueso descoyuntado. ¿Qué es lo que sucede con los huesos que están dislocados? El problema está en los ligamentos. Naturalmente hablando, hay un problema de ligamentos ahí. Por eso es que se salió de su ubicación. Pero es parte del cuerpo. O póngase a pensar usted, aquel hueso que le enseñé en el slide anterior, ¿era parte del cuerpo, sí o no? Sí, era parte del cuerpo. Pero ¿cuál era el problema? Que se había salido de su ubicación. ¿Sabe cómo estaba?
es parte del cuerpo, pero no estaba integrado. Es un miembro del cuerpo, pero no se integra, no se involucra. Y ese es un problema de que hay un hueso dislocado, hermano. Hay un hueso dislocado en el cuerpo ahí. Seguramente es porque no les enseñan, seguramente es porque hay un problema doctrinal, seguramente hay lugares, hermano, donde la gente llega y solo llegan a sentarse. Ahí se les da un mensaje y después se van y ya, se terminó, ¿verdad? Pero lo que dice la Escritura y lo que nos enseña la palabra de Dios es que tenemos un llamado en Él. ¿Acaso no dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes? Si somos sacerdotes es porque tenemos una función en el cuerpo, tenemos un ministerio que cumplir, tenemos un trabajo en el Señor que desarrollar. Hay una comisión para usted. Pero tenemos que ser enseñados en eso. Lo que usted está haciendo, por ejemplo, ahorita, recibiendo corderitos, es precisamente esto. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la palabra y a la luz de la Escritura nos están enseñando que somos parte integral del cuerpo, que tenemos una función en el cuerpo, que si somos un hueso del cuerpo y estamos fuera de nuestra ubicación, va a haber un problema en el funcionamiento. Porque póngase usted a pensar en ese húmero que se salió de su ubicación aquí en el hombro. Esa dislocación no solamente afecta al húmero, no solamente afecta al hombro, afecta a todo el resto del brazo también. Entonces hay algo que tenemos que llegar a entender. Pero si no se les enseña, si no nos enseñan que tenemos una función, si no nos enseñan que somos parte integral del cuerpo de Cristo, entonces ahí hay problema. Hay huesos dislocados, hay huesos que nunca se logran integrar en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que saber que usted, yo, todos los que somos huesos del cuerpo, todos somos necesarios, todos tenemos una función. Que nadie le llegue a decir a usted, hermano, o a tratar de meter en su mente que usted no es necesario, que usted no es digno, que usted no es importante, que Cristo no pagó por usted. Que nadie le diga eso. Que ningún pensamiento le llegue a la cabeza tratando de meterle ideas como esas, porque eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es confesar aquella palabra que dice: esta es hueso de mis huesos, este es mi cuerpo, esta es mi iglesia amada. Toda está integrada, toda está funcional, toda está sana, porque son huesos de mis huesos. Mire qué cosa más hermosa esa también. Intégrese, sirva al Señor. Usted tiene un llamado, tiene un trabajo que hacer en Dios. Hay un ejemplo que lo podemos encontrar en la Biblia que habla del discipulado de Lázaro, Marta y María. Ahí está, ¿verdad? María, Marta y Lázaro, ahí están. Es un discipulado que tenía el Señor Jesucristo. Tenía 3 discípulos ahí. Pero fíjese que dice la Escritura que cuando Jesús llegaba al discipulado a compartir la palabra, Lázaro se iba. Cada vez que el Señor llegaba, Lázaro se iba, dice la Biblia. Hasta que llegó un momento en que Lázaro muere. Y cuando muere, seguramente usted conoce la historia, porque llega el Señor Jesucristo, interviene, vuelve a la vida a Lázaro, y ya a partir de ese momento en adelante, usted va a ver que Lázaro siempre está en el discipulado. Llegaba el Señor a compartir la palabra, ahí estaba Lázaro, ya no se iba. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Lázaro? Al principio no estaba integrado, estaba dislocado. Llegaba el Señor y él se iba para otro lado. Pero cuando ya vino aquel soplo, ¿verdad? Vino aquel soplo de vida, el Señor le salió al encuentro, lo vuelve a la vida. Entonces a partir de ese momento ya no faltaba, ya Lázaro permanecía ahí. Y lo más lindo de todo eso es que dice la Biblia, que después de que Lázaro vuelve a la vida, muchas otras personas comenzaron a llegar también a ese discipulado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos integramos, otros nos ven y nos siguen también. Otros que no están integrados todavía, ven el ejemplo, ven el testimonio y nos siguen. Tal vez ahí en su colonia hay alguna persona que anda de vaguito, anda de drogadicto, anda con algún problema, ¿verdad? 7 suelas, como usted quiera llamarle. Y de repente los mismos de la colonia, del barrio, comienzan a ver que ya cambió, ya lo ven bien peinadito, bien vestidito, miran que se sube a un bus, hasta quedan viendo y para dónde va ese bus, mira vos, y qué es lo que dicen en el rótulo: Iglesia de Cristo de Benecer, ya te fijaste. Y ahí cuando lo vuelven a encontrar le dicen: mira, ¿y qué te pasó? Que te vemos ahora diferente, te vemos bien vestidito y todo, vemos que te subís en aquel bus, ¿para dónde agarrás? No, le dice él, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo ya ahora voy a la iglesia, el Señor me salió al encuentro, el Señor me cambió, me dio vida, y Él me cambió, me liberó, se integró. Se logró integrar, aquel que era vaguito, aquel que era drogadicto, logró integrarse en medio del pueblo del Señor. El Señor lo cambió, le dio vida, hermano.
Y cuando los vecinos ya lo miran, y ya lo miran cambiado, ya comienzan a decir, ¿verdad? ¿Será que será lo que hizo este? ¿Qué será lo que le dicen ahí? ¿Qué será lo que le hacen con él ahí? Yo voy a ir a ver. Y ya se acercan también otros hermanos a la congregación, se acercan otros a la iglesia, ven, son expuestos a la palabra, a la alabanza, al mover espiritual, el Señor les sale de encuentro y ¡bah!, los cambia también y los termina integrando. Hay integración cuando usted se integra. Déjenme avanzar un poquito más. Hay un ejemplo ahí de Moisés, pero eso lo puede leer ahí en su libro, en su material. Quiero avanzar un poquito porque el número 5 son huesos quebrados. Ese es otro problema que se puede dar, huesos quebrados. Dice Isaías 38:13, sosegué mi alma hasta la mañana, como león, él rompe todos mis huesos. Mira, hay huesos rotos ahí. Del día a la noche acabas conmigo, dice el pasaje. Entonces aparecen aquí, hermanos, huesos quebrados, huesos rotos. Cuando hablamos de huesos rotos, imagínese usted en lo natural, un hueso se quebró. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se produce dolor, pero es un dolor que no solamente se siente ahí en el brazo, afecta a todo el cuerpo. Todo el cuerpo se concentra en aquel hueso que está quebrado. Toda la tensión del cuerpo va hacia el hueso que está roto, que está quebrado. Entonces eso es una afección que afecta a todo el cuerpo. Tenemos que verlo porque todo el cuerpo es dañado. Hay una deformación ahí. ¿Y qué es lo que se hace para que el hueso sane, hermano? Cuando un hueso está quebrado, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerle un yeso, ¿verdad? Hay que inmovilizarlo. Cuando vamos a ver lo que todo esto significa, el ángulo que le vamos a dar en esta oportunidad, es que hay situaciones en las que el pecado puede alcanzar a un miembro del cuerpo de Cristo. El pecado lo puede alcanzar. Y si ese pecado está ahí, se va a poner en evidencia porque va a haber un debilitamiento, va a haber una situación en la que ese hueso está quebrado. Y si ese hueso está quebrado, la congregación en sí o las autoridades de la congregación tienen que hacer algo para sanar ese hueso. Hay que ponerle yeso, hay que inmovilizarlo, ya no lo puede mover. Durante X periodo de tiempo ya no lo puede mover. ¿Sabe cómo se llama eso cuando lo llevamos a lo que vivimos diariamente en la escritura o en la vida diaria de la iglesia, del desarrollo de la iglesia? Disciplina. Disciplina. Porque si un hueso se quiebra, es porque seguramente llegó, el pecado lo alcanzó y está practicando el pecado. Imagínense que es un servidor, el hueso ese que se quebró, ese hueso que cayó en pecado es un servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro pastor? Viene él y le dice, ¿sabes qué? Hijito, en este momento vas a quedar inmovilizado, no te puedes mover, no puedes servir. Mejor ponete a recibir la palabra, escuchar la palabra, vení al culto, involucrate en la palabra, recibí, llenate de la palabra de Dios, entra en un proceso de restauración, de liberación. ¿Para qué? Para que después puedas volver a tus funciones. Porque aquí hay algo importante que hay que decir, hermano. Cuando enyesamos a un hueso que está quebrado, hay como una ley del péndulo ahí. Dejarlo sin inmovilizarlo, eso es problema, porque el hueso va a quedar deformado. Hay que ponerle el yeso, hay que ponerlo en su ubicación correcta, ponerle el yeso e inmovilizarlo. Pero el otro lado del péndulo es dejarlo 3 años ahí inmóvil, ¿verdad? Ya eso también es un problema porque el hueso se atrofia. Entonces tiene que haber un buen equilibrio. ¿Para qué? Para que sea restaurado el hueso, pero que después también sea reactivado también en sus funciones, que él siga desarrollándose, ¿verdad? En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Diga conmigo, Dios me ama. Ahí en su casa diga, Dios me ama. Mira, hermano, usted es hijo del Señor. Y como Dios lo ama, dice la palabra que si nos ama, nos va a disciplinar. Entonces van a haber tiempos de disciplina. Y dice también que a todo aquel que toma por hijo, ¿usted es hijo de Dios? Sí, usted es un hijo de Dios. Pero vea que como hijos, cuando andamos ahí un poquito extraviados del camino, va a venir disciplina y va a venir azote de parte de Dios. Pero le voy a decir algo más. Dios nunca lo va a ir a azotar o a disciplinar para destruirlo. Él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Porque el que ama lo corrige para que vuelva al camino. Lo disciplina para que enderece su caminar. Va a hacer una corrección siempre por amor, no para destruir. Así que le voy a dar un consejo. Si usted se da cuenta de repente que hay algún hermano que estaba en disciplina en la congregación, no lo señale, no lo juzgue, no se burle de él tampoco. Porque cometió un error, como cualquiera de nosotros lo pudo haber cometido también. Y está en ese momento en una disciplina, pero para corregirlo
Y todo es hecho con amor. Todo es hecho por amor también. Déjenme avanzar un poquito más, porque el tiempo nos va avanzando. Vamos a entrar al número 6, que son los huesos quemados. Huesos que están cansados. Vámonos a la Biblia, y la Biblia dice, allá en Job 30:30, mi piel se ennegrece sobre mí, y mis huesos se queman. Mira, ya hay huesos quemados por la fiebre. Le voy a leer un pasaje más, porque creo que este pasaje nos va a dar un poquito más de luz a qué nos podemos referir cuando hablamos de huesos quemados. Porque Job solamente dice, ahí están mis huesos y mis huesos están quemados, están quemándose por la fiebre. Pero en Cantar de los Cantares, allá en el capítulo 1, verso 6, dice, no os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Mire, ella también está quemada. El sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar viñas y mi propia viña no guardé. ¿Sabe lo que está diciendo aquí la Sulamita? ¿Sabe lo que está diciendo aquí esta mujer de Cantar de los Cantares? Yo cuido lo ajeno, me pusieron a cuidar, yo ayudo a todos, me pusieron, o me puse yo solo, mejor dicho, a servir en muchas áreas de servicio. Me metí en obreros, me metí en doctrina avanzada, estoy en servidores, me voy para Bernabé, estoy en todos los equipos que yo quiera estar. Pero por estar involucrada la iglesia en tantas funciones diferentes, puede llegar a convertirse en un hueso quemado. Si alguien está sirviendo constantemente, hermano, póngase a pensar usted, ¿cuándo descansa? ¿Cuándo se expone a la palabra para llenarse de la palabra? ¿Cuándo? Si todo el tiempo está sirviendo, descuida a la familia, viene un sinnúmero de problemas. Mire, le voy a traer a colación el mismo ejemplo de Marta, María y de Lázaro. Porque ahí estaba, y el Señor llegaba a discipularlos. Pero Marta siempre estaba atendiendo, siempre estaba trabajando, y ya llegó un momento en el que se quemó aquel hueso llamado Marta y le dijo al Señor, Señor, ya viste que María solo sentada ahí pasa. Señor, ya viste que ella no me ayuda en nada. ¿Por qué no le dices que se ponga a ayudarme mejor? Marta estaba quemada, un hueso quemado, se cansó en el servicio, en el afán, se cansó, se quemó. Por eso es que el Señor le dice, Marta, Marta, cansada estás. Mire, lo voy a invitar a hacer una prueba ahorita, hermano. Ponga la manito así, mire, delante de su rostro. Yo no sé si se mira bien, yo espero que sí, yo creo que sí. Si la manito se le queda rectecita ahí, mire mi mano cómo se queda. Ahí usted está calidad, no está quemado. Pero imagínese otro, ¿verdad? Yo sé que entre nosotros no hay ni uno de esos, pero pone la manito así enfrente y ya le empieza a hacer así, hermano. Ese ya hay que decirle, Marto, estás cansado, Marto. Te cansaste en el afán. Entonces tenemos que darnos cuenta de que podemos quemarnos en medio también del servicio. Todo debe tener un equilibrio. ¿Sabe cuál es el consejo de nuestro pastor? Métase en un área de servicio, ahí intégrese y dé todo lo que tiene, hágalo con amor, con esmero, pero en una, porque si ya empieza a entrar en un montón de áreas, puede ser que termine cargándose y quemándose, y usted es un hueso de los huesos del cuerpo de Cristo, no puede estar quemado. Voy a entrar un poquito más aquí me equivoqué, hermanos, aquí debería de ser número 7, pero vamos al séptimo, huesos cancerígenos. Mire que también puede haber ese problema en medio de la estructura, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Ahí sí ya está bien el número 7, mire. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En 2 de Timoteo 2:17 dice la palabra del Señor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer, dice esta versión. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto. Note que aquí hay un mensaje, habla de que hay una enseñanza, pero es una enseñanza que pertenece a Himeneo y a Fileto, pertenece a ellos. No es una enseñanza que esté basada en la Escritura, no es una enseñanza que venga de Dios. Por lo tanto, esas enseñanzas que no son correctas, que son malas enseñanzas, provocan cáncer en medio del cuerpo. Malas formaciones. La doctrina tenemos que pesarla. La doctrina no puede tener torceduras, no puede ser manipulada. La doctrina tiene que ser conforme a lo escrito está. Esto es bien importante que preste toda su atención ahí. Es el cuidar la palabra, cuidar nuestro oído, cuidar qué es lo que nos están enseñando. Fíjense que la escritura habla de que Pablo llegó a un lugar que se llamaba Berea. Ahí estaban los bereanos.
Y Pablo les llegaba a predicar, y Pablo observó algo, porque Pablo dijo, les estoy enseñando doctrina a estos, pero estoy notando algo, que estos tienen los rollos de la escritura ahí, estos tienen la Biblia ahí, y estos yo les estoy predicando, y yo les digo, allá el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 2, dice tal cosa, dice el apóstol Pablo. Pero ellos lo que hacían es que agarraban, vamos a ver si es cierto, se iban para allá, Isaías, capítulo, versículo tal, dijo el apóstol, sí, aquí está, es cierto lo que está diciendo. Eso, hermano, eso es poder ser liberados o poder ser cuidados y guardados de no convertirnos en un hueso con cáncer. ¿Por qué? Porque la palabra manipulada, la palabra torcida, la palabra mal utilizada, una palabra que está mal llevada, hermano, puede provocar cáncer, puede provocar una enfermedad en los huesos. Y recuerden lo que hemos venido diciendo desde el principio. Usted y yo somos esos huesos, somos los huesos del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si alguien le viene con un mensaje que colisiona con lo que está escrito, si alguien viene y le dice, no, ya no estudié, si ya el Señor viene, cuidado con eso. Si alguien viene y le dice, por ejemplo, la Biblia dice que hay que trabajar, pero si alguien viene y le dice, predicando, no, si no trabajes, ya no hay que trabajar, no, eso no es así. Cuidado porque está colisionando. Imagínense que venga alguien y que le diga a una hermanita, ¿verdad? ¿Y para qué usas velos? Mucho cuidado porque la Biblia dice que toda mujer que ora o profetiza se debe de cubrir su cabeza. Entonces son doctrinas, son enseñanzas que colisionan con lo escrito está. Eso no puede ser soportado, no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque lleva cáncer. Imagínense que alguien le diga, y los hay, que alguien venga y le diga, no, si el Señor ya se tardó, el Señor ya no viene. O que alguien le diga, no, el Señor por lo menos en unos 30 años va a venir. Antes no. Mucho cuidado porque lo que está escrito es que el Señor dijo, he aquí vengo pronto. Eso es un presente inmediato, es un presente que lleva un sentido de inminencia constante, hermano. Por lo tanto, si Él dice, he aquí vengo pronto, nuestra confesión al predicar o al recibir palabra debe de ser, he aquí, Él viene pronto. Cristo viene, Maranata, hermano, en el nombre de Jesús. Hemos compartido a la luz de la Escritura 7 afecciones que pueden llegar a la estructura que se llama la iglesia, la estructura de los huesos de los huesos del Señor. El Señor dice, esta iglesia, mi amada, la que va a ser mi esposa, ella es hueso de mis huesos. Pero cuidado con huesos envejecidos, cuidado con el pecado oculto, cuidado con ver solamente a la tierra, cuidado con tener solamente los ojos puestos en las cosas terrenales, porque esos son huesos encorvados. Mucho cuidado con los huesos secos, mucho cuidado con el no llevar vida, con el no recibir la vida que viene por medio de la palabra del Señor. Mucho cuidado con no buscar la ubicación, sino la posición. No busque, nunca busque posición en medio del cuerpo de Cristo. Busque su ubicación conforme a la voluntad de Dios para usted. Otra de las afecciones es el hueso dislocado. Aquellos huesos que no se integran, aquellos huesos que no llegan a formar parte. Son parte del cuerpo de Cristo, pero no se integran. Esa es otra de las afecciones. Huesos quebrados, el pecado. Si el pecado alcanza a un hueso, hay que inmovilizarlo. Eso es disciplina. Pero cuando venga la disciplina, no juzguemos. Cuando venga la disciplina, no señalemos. Porque ciertamente el amor de Dios está trabajando en aquel hermano para que sea corregido. La otra es huesos quemados. Que en el desarrollar de la iglesia, en su servicio, en su integración, no se cargue, no se queme. Todo hágalo con deleite, todo hágalo con alegría, porque ese es el plan de Dios para usted. Mucha atención con ser un hueso quemado. Y finalmente el hueso que tiene cáncer. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La doctrina del Señor es sana. Mucha atención cuando le quieran manipular la palabra, cuando quieran cambiar el sentido de la palabra. Mucha atención cuando quieran torcer la doctrina que está expuesta y escrita y establecida en la palabra del Señor nuestro Dios. Vamos a hacer una palabra de oración rápidamente después de haber podido compartir este mensaje doctrinal, donde nos hemos llegado a dar cuenta de que somos huesos de la estructura llamada iglesia. Somos huesos de los huesos de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre bendito que estás en el cielo,
Señor Dios Todopoderoso, hemos compartido una vez más tu buena palabra. Señor, sabemos que estás en el asunto y sabemos que tú llevas esa palabra a cada corazón, provocando que cada corazón sea un terreno fértil, sea una tierra fértil, para que toda esta palabra que hemos compartido pueda llevar mucho fruto a su tiempo para ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús así lo confesamos, así lo declaramos. Confesamos y recibimos y creemos que somos parte de esa estructura que es la iglesia. Sabemos que tenemos una ubicación correcta, la vamos a buscar, la vamos a encontrar, vamos a integrarnos, vamos a dar la función que tú nos has dado a cada uno, esa función para la cual nos has llamado, esa función vamos a desarrollar, vamos a ser parte integral, vamos a ayudar a los demás, a encontrar también esa ubicación correcta en medio de tu cuerpo, para que tu cuerpo, Señor, se desarrolle en sanidad completa, que sea un cuerpo sano, que sea una estructura ósea sana. En el nombre de Jesús, así lo declaramos y así lo confesamos, creyendo que ya ha sido hecho. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que Dios le bendiga mucho.